Muy buenas tardes, mi nombre es Brian Arley Ortiz, estudiante de licenciatura en inglés de la UNAD del CEAT Pasto. Me encuentro con el profesor Raymond Narváez y en esta ocasión él me va a colaborar respondiendo unas preguntas que corresponden al curso de Cultura Política. Comencemos. Profe, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Buenas tardes. A ver, el concepto de cultura es algo amplio donde está relacionado muchas cosas importantes. Está el aspecto religioso, el aspecto cultural, está el aspecto social. Todo eso es lo que encierra, inclusive el nivel intelectual de las personas, el nivel cultural de las personas, la forma de manifestarse. La cultura en general es un término bastante amplio, que todo desde el ser humano, desde la parte individual hasta la parte grupal, debe de tener. Ok. ¿Qué entiende por el concepto de política? La política es un término bastante amplio que también las personas debemos de tener. Hay muchos tipos de política. Si hablamos de la política del poder, por decir algo, lo que nos está representando ahorita los grandes mandatarios, es un tipo de política. La política, prácticamente, lo que quiere la política es tratar de beneficiar a una comunidad entera, a un municipio, a un departamento, incluso hasta la misma nación, incluso las políticas también a nivel internacional. O sea, la política es muy buena, pero tiene que ver con la cuestión del poder, para llegar al poder y tratar de manejar muchos recursos que se tienen que tener en cuenta para el beneficio de una comunidad. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? La cultura política tiene que ver más que todo, yo digo, con los movimientos que se dan a nivel de los partidos para tratar de llegar a conseguir simpatizantes y tratar de llegar al poder. Son las maneras, ¿sí? Las formas, las estrategias que tiene cada movimiento de llegar a las personas para tratar de hacer su convencimiento político y llegar al poder. Más que todo, esa es la cuestión se le da un manejo político, un manejo ideológico. Ese tiene que ver, por ejemplo, con todo un programa de gobierno, unas ideas que el simpatizante tiene que analizar muy detenidamente para tratar de ser convencido y votar por el candidato que corresponde. Okay. ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? A ver, en primer lugar hay que mirar cómo los candidatos llegan al poder. Al llegar al poder simplemente es porque ganaron con cierta cantidad de votantes, con cierta cantidad de simpatizantes, y lo único que de pronto, como contraprestación a ese favor que se hace, lo que hacen los políticos es tratar de llegarles a las comunidades con algún proyecto que beneficie por decir algo, a una institución. Puede ser a un municipio, puede ser incluso a nivel departamental o nacional, pero tiene que hacer unos proyectos que beneficien. Esa es la contraprestación de pronto al voto que cada simpatizante hizo con respecto a un candidato. Los beneficios tienen que ser siempre a nivel grupal. Puede ser a una institución, puede ser en vías, pueden ser, por ejemplo, en la cuestión del agua potable, toda cuestión de vivienda. Hay una cantidad de proyectos que por eso antes de votar la gente se dedica a analizar para tratar de llegar a un convencimiento, y cuando ya de pronto se ha convencido, la exigencia del votante, la exigencia de los que ganaron en esa contienda, pues está la obligación del que llega al poder, tratar de solucionar los problemas de tipo social que él mismo en su campaña política manifestaba. Ok. Profe, muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, continuamos con la profesora Ana Delfa Muñoz. Profe, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Bueno, cultura es la manifestación en la organización regional a través de sus creencias,
tradiciones, ambiente social de un pueblo, de una región, en beneficio, pienso yo, de un pueblo, y se manifiesta a través de su forma de vestir, de su forma de hablar, de la organización en general, ¿sí? De lo mismo que ya le dije anteriormente, de las creencias, de la religión, ¿no? Eso es la cultura para mí. Bueno, ¿qué entiende por el concepto de política? Política es la forma como el ser humano, a través de sus manifestaciones, quiere lograr algo en beneficio propio o en beneficio también de una comunidad, ¿no? Hay muchas formas de diferenciar la palabra política. Cada persona tiene su forma de política, sea para trabajar o para guiar una región, ¿no? Y la política se manifiesta de diferentes maneras. Cuando dice voy a hacer política porque quiero conseguir un trabajo, voy a hacer política porque quiero el puesto de magistrado, de senador, y pues es amplio la palabra política a nivel general. Muy bien. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Cultura política es lo que cada persona, pienso yo, a través de sus ideales, quiere lograr también para alcanzar cierta meta, cierto objetivo. Por ejemplo, nosotros miramos en nuestra región cómo esa cultura política se está yendo demasiado lejos, porque el hombre hoy en día, en cada lugar, si le ofrecen algo, ¿sí? Si le ofrecen diferentes cosas para votar por cierto candidato, entonces vota. No, yo pienso que es una cultura política mala hoy en día, porque el ser humano se ha ido por qué me dan, qué me están ofreciendo para yo irme hasta allá, para lograr que un tal candidato logre sus objetivos. Pero hoy, pues yo veo que eso es algo, pues hoy en día re mal, porque uno debe tener una cultura política, pero de verdad, que sea en hechos que uno le sirva en beneficio de su pueblo, no en beneficio propio. Muy bien. Última pregunta. ¿Y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Casi está, pues me parece como a lo anterior, ¿no? Que yo digo reflejada mal, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos dejando comprar la conciencia política, que no nace de los adentros de uno, dice yo voy a votar por esta persona porque sí veo que es real, que es sincero, y no, hoy en día todo el mundo es qué me da para yo votar por esa persona. Entonces la cultura política de hoy en día es muy mala. Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias a usted. Cultura. La cultura son los hechos simbólicos. La cultura no debe entenderse como algo estático que permanece en una comunidad. En la cultura pueden haber cambios, se pueden renovar muchas cosas. Entonces la cultura son las tradiciones, son todos los sucesos que representan a una comunidad. Mm, La política son las formas mediante las cuales se establece un orden, se organiza la existencia humana, que siempre se presenta en condiciones conflictivas. Entonces, la política emergió desde el encuentro de Adán y Eva, quienes se conocieron de forma diferentes, cada uno con
con sus cualidades, se reconocieron en su individualidad, cada quien miró lo que tenía el otro, se reconocieron en su particularidad y decidieron ponerse de acuerdo para lograr ciertas cosas y vivir en sana convivencia. Para mí eso es lo político. La cultura política. La política es la organización del poder. Es el espacio donde se adoptan decisiones de proyección social. Es decir, cómo se distribuyen los bienes de una sociedad que le toca a cada quien, cómo y cuándo. Entonces, desde los orígenes de la civilización, ha existido una preocupación por comprender de qué forma la población organiza y procesa sus creencias, imágenes y tradiciones. Muchas gracias.